Muy buenas noches, estimados colegas. Les damos una vez más la más cordial bienvenida a esta sesión semanal que será un tema pues un poco diferente. Hablaremos de una de las principales serpinopatías, la tipo 1, o también conocida como una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y bueno, de repente nos puede sonar un poco lejano este término de serpinas, pero bueno, sabemos que para el cuerpo pues es algo demasiado cercano, ¿sí? Como la mayoría sabemos, pues bueno, este término de serpinas es el acrónimo en inglés para designar a una de las familias más grandes de los inhibidores de proteasas de serina. ¿Sí? Se han identificado más de 1000 de ellas, de las cuales 36, hasta donde yo me quedé, la última cifra, pues tienen un origen humano. Son muy importantes porque participan en prácticamente muchos de los procesos fundamentales de la fisiopatología y de la homeostasis en el cuerpo humano, entre ellos la coagulación, inflamación, fibrinolisis, apoptosis, etcétera. Por ello, cualquier disrupción en su estructura o alguna deficiencia en alguna de las funciones pues pueden resultar en problemas médicos que llegan a ser incluso mortales. En esta noche hablaremos de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es un desorden hereditario de tipo autosómico y que ocasiona la producción de la serpina en forma poco eficiente y que se puede traducir clínicamente de forma más importante en dos enfermedades, cirrosis hepática y desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en fumadores. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de ello que un gran experto en México en este tema? Por lo que invitamos y amablemente aceptó el doctor Miguel Ángel Pérez Aranda impartir esta ponencia en esta noche. El doctor Pérez Aranda es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Es especialista y por supuesto está con su certificación vigente y su orientación ha sido en medicina de precisión y personalizada en errores congénitos del metabolismo en los adultos. Actualmente labora como médico de base en el Servicio de Medicina Interna en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y es conferencista a nivel nacional e internacional y tiene múltiples publicaciones en estos temas de medicina de precisión y personalizada. De hecho, colaboró con el Colegio de Medicina Interna en unas clínicas en la gestión pasada, a lo cual también le agradecemos. Es miembro activo de varios colegios médicos, por ejemplo, de la Asociación Jalisciense de Medicina Interna, de la cual fue presidente en el 2015, y pertenece, les digo, a otras asociaciones médicas como la Asociación Latinoamericana de Medicina Personalizada, en la Unión Europea de la Sociedad Española de Medicina Interna, por mencionar solo algunas. Y sin más preámbulo, los dejo con el doctor Pérez Aranda. Adelante, doctor, por favor, lo escuchamos con mucha atención. Bien, el día de hoy voy a hablar de serpinopatía tipo 1. Soy el doctor Miguel Ángel Pérez Aranda, soy especialista en medicina interna y me enfoco en errores congénitos de metabolismo en adultos. También realizo medicina de precisión y personalizada en el Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Agradezco a la doctora Karina del Colegio de Medicina Interna de México, quien es la secretaria de Actividades Científicas, y a su presidente, el doctor Faustino, por la invitación a esta charla. Repitiendo, vamos a hablar de serpinopatía tipo 1 y no tengo conflicto de intereses. Vamos a ver una definición de lo que es serpinopatías y específicamente tipo 1. Vamos a ver la función del alfa-1 antitripsina. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas de la serpinopatía tipo 1? La genotipificación de la serpinopatía tipo 1. También veremos dos casos clínicos y las conclusiones. Inicio diciendo que somos seres mutantes, ya que somos más de 8.000 millones de habitantes y no existen dos genomas 100% idénticos. Entonces, esto nos da un panorama de por qué
las enfermedades pueden tener diferentes variaciones o presentaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de variantes en nuestro genoma y la gran mayoría de estas variantes, bueno, no son patológicas, pero hay algunas variantes altamente patológicas. En cuanto a la definición de serpinopatías o las enfermedades por serpinas, serpinas se compone de las iniciales de serin-proteasa inhibidor o inhibidores de serin-proteasas y se les denomina serpinas. Entonces las enfermedades por serpinas son las serpinopatías. Esta ya es una clasificación más molecular, ¿sí? No es tanto una clasificación clínica, sino es una clasificación molecular en donde existe pues actualmente esa tendencia a ir denominando o agrupando enfermedades como las serpinopatías. Bien, en las serpinas es una superfamilia de proteínas inhibidoras de serin-proteasas y se clasifican con letra y número. Se conocen por lo menos 35 familias de serpinas humanas con 14 tipos diferentes de regulaciones. 29 de estas familias son inhibidoras de proteasas y 7 familias no tienen funciones inhibitorias. Una de las funciones más conocidas de las serin-proteasas son los factores de coagulación, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de actividad, no nomás en coagulación. Existen 7 tipos hasta la actualidad de serpinopatías. La tipo 1, ¿sí? Esta clasificación es en base a genotipificación. Anteriormente, la serpinopatía tipo 1 es conocida como la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ahora se le denomina serpinopatía tipo 1. Esta serpinopatía es debido a mutación del gen de serpina 1, que se encuentra localizado en el cromosoma 14, en el brazo largo, en la posición 32.13. Y se dice que hay más de 400 variantes. Y su modo de transmisión es autosómica recesiva y autosómica codominante. La alfa-1 antitripsina, que es la proteína del gen de serpina 1, es producida y secretada predominantemente en hígado, hasta en un 80%, y el 20% en macrófagos, en monocitos, en hemocitos tipo 2 y células alfa y delta del páncreas. Su valor normal de esta proteína es de 103 a 200 miligramos por decilitro y se le considera un reactante de fase aguda. Los niveles bajos de esta proteína correlacionan con los diferentes genotipos de serpinopatía tipo 1, mientras que los niveles altos se presentan en infecciones, embarazo y tratamiento con estrógenos orales. Por ser una proteína de fase aguda, bueno, cuando un paciente se encuentra en un estado inflamatorio, aumentan los niveles de alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina pues, es una glucoproteína de 394 aminoácidos y 52 kilodaltons de peso, con una vida media de 5 días. La función de esta proteína es inhibir la mayor parte de las serin-proteasas del neutrófilo, en especial la elastasa del neutrófilo. ¿Qué es lo que hace esta elastasa del neutrófilo en pulmón? Bueno, pues destruye bacterias, células dañadas, pero si no es inhibido el exceso de esta elastasa por la alfa-1 antitripsina, entonces esta elastasa destruirá células pulmonares sanas y provocando un daño que a la larga se le llama enfisema pulmonar. La alfa-1 antitripsina también inactiva la triptasa, contribuyendo así al aclaramiento mucociliar. Existen 3 presentaciones clínicas de la serpinopatía tipo 1.
Existe el enfisema pulmonar sin cirrosis hepática. También otra presentación es el enfisema pulmonar con cirrosis hepática. Y número 3, que es una presentación más rara, afortunadamente, es una discrasia sanguínea. En cuanto al enfisema pulmonar puro, o sea, sin cirrosis hepática, esta presentación clínica la vemos en niños, ¿sí? Se tiene en EPOC desde la niñez, ¿sí? Desarrollan enfisema pulmonar de manera importante y generalmente tienen alelos nulos. Esto quiere decir que no tienen gen materno ni paterno, nacen sin genes. Y para entender por qué no hay cirrosis hepática, pues es porque el gran porcentaje de esta proteína, ¿sí?, se produce en el hígado y se almacena de manera anormal esta proteína y va dañando el hígado. Es parecido a cualquier enfermedad por almacenamiento, por atesoramiento. Entonces, si no se produce la proteína, no voy a desarrollar cirrosis hepática, pero sí voy a desarrollar enfisema pulmonar y desde la niñez. Esa es una de las presentaciones clínicas. En el caso de nosotros, los internistas, que nos enfocamos en adultos, bueno, no vemos generalmente enfisema pulmonar puro, ¿sí? Porque esta enfermedad es altamente peligrosa y aparece desde la niñez. La otra presentación clínica es el enfisema pulmonar que presenta cirrosis hepática. Y hay que entender que la cirrosis hepática debe existir el genotipo Z, que es una variación, es una variante normal, perdón, patológica, es una variante patológica del gen de SERPINA1. Entonces tenemos varias combinaciones. Las variantes pueden ser MZ, SZ o ZZ, pero siempre está presente el genotipo Z cuando hay afectación hepática. Y es muy común encontrar esta combinación enfisema y cirrosis hepática en el paciente adulto. La variante MZ es un gen normal, un gen patológico. El ZS es un gen patológico, pero que no da gran afectación, pero el Z sí. Ahora, si tiene doble Z, ZZ, bueno, este paciente tiene un gran porcentaje de desarrollar enfisema pulmonar y cirrosis hepática. La tercera presentación clínica, que afortunadamente es ultra rara, o sea, no nomás rara, sino ultra rara, es una mutación en el gen de SERPINA1 que se le llama mutación variante Pittsburgh. Esta mutación es puntual, nada más hay un intercambio de metionina por arginina en la posición 358 del gen de SERPINA1, y este cambio del aminoácido sí altera la conformación de la proteína, pero le confiere actividad de antitrombina 3. Por lo tanto, esta presentación clínica se presenta como diátesis hemorrágica fatal, ¿sí? Se tiene documentado un caso de un joven de 14 años que tuvo una fractura. Esta fractura generó un estado inflamatorio y como esta proteína se eleva, es un reactante de fase aguda, bueno, elevó su alfa-1 antitripsina, ¿sí? Y por tener esta mutación que es ultra rara, esta variante, ¿sí? Falleció en diátesis hemorrágica fatal. Entonces, afortunadamente, esta mutación es ultra rara. Bien, en este cuadro se ejemplifica el genotipo, niveles séricos y si hay afectación de pulmón o de hígado. Entonces, del lado derecho, la parte superior derecha, tenemos los genotipos. El genotipo MM son dos alelos normales, el materno y el paterno son normales, se designan MM,
Sus niveles séricos, bueno, son también normales, que oscilan entre 103 y 200 miligramos por decilitro. No hay acúmulo hepático, no hay riesgo de cirrosis y no hay riesgo de POC. ¿Por qué? Porque tiene su gen normal y se produce normalmente la alfa-1 antitrypsina. La variante MS es un gen normal y una variante patológica, pero esta variante patológica es muy, muy leve, por decirlo de manera simple, en donde los niveles van de 100 a 180 miligramos por decilitro, el acúmulo hepático es muy escaso, el riesgo de cirrosis hepática no se aumenta, ni el riesgo de EPOC, por lo que es una variante, pues, con poca afectación patológica. La variante SS, bueno, ya tiene dos genes anormales, pero repitiendo, la variante S no es una variante altamente patológica. Los niveles sí descienden un poco, de 70 a 105 miligramos por decilitro. Nuevamente, el acúmulo hepático es escaso, por lo que no aumenta el riesgo de cirrosis y el riesgo de POC es leve. La variante MZ, aquí ya entra la variante Z, el genotipo Z, en donde los niveles disminuyen entre 66 y 120 miligramos por decilitro. Aquí el acúmulo hepático ya es moderado y el riesgo ya aumenta, aunque es un riesgo bajo, pero ya aumenta el riesgo por tener una variante Z. Y también aumenta el riesgo de POC, aunque es leve, ¿sí? La variante SZ, tenemos dos variantes patológicas, pero tenemos la variante Z que está presente, por lo que sí aumenta su riesgo de cirrosis de manera moderada. Sus niveles séricos de alfa-1 antitrypsina son de 45 a 80 miligramos por decilitro. El acúmulo hepático ya es alto, por lo que también el riesgo de cirrosis aumenta, aunque es moderado, y el riesgo de EPOC aumenta, ¿sí? Mientras la variante ZZ, los niveles ya son mucho más bajos, de 10 a 40 miligramos por decilitro. El acúmulo hepático es muy alto y por lo tanto el riesgo de cirrosis es muy alta, de igual manera el EPOC. Enfisema pulmonar que lleva al paciente a EPOC. Entonces es una variante altamente patológica y la observamos frecuentemente en el adulto, no en el niño, en el adulto. Entonces es un ejemplo de enfermedades congénitas, pero que se expresan siendo adultos. Nacemos con la afectación, nacemos con la mutación, ¿sí? Pero no tenemos alelos nulos, tenemos dos genes patológicos y esto hace que el paciente presente tanto cirrosis como enfisema pulmonar. En la variante Pittsburgh, generalmente esta variante pues tiene incluso niveles altos, no nomás normales, sino incluso puede haber acúmulos, podemos ver niveles séricos elevados. El acúmulo hepático no existe porque tenemos, perdón, no se acumula de manera anormal porque la proteína sí se sintetiza y es liberada a torrente sanguíneo. Por lo tanto, si no se acumula en hígado, no hay riesgo de cirrosis y tampoco hay riesgo de EPOC porque tenemos niveles suficientes, incluso altos, de alfa-1 antitrypsina, pero aquí lo que comentamos, esta variante Pittsburgh, la proteína adquiere una función anormal de antitrombina 3 y los pacientes pueden fallecer por sangrados importantes. Revisemos el primer caso clínico, ¿sí? Es un breve resumen en donde tenemos una mujer, 57 años, analfabeta, pero no sabía leer ni escribir, entonces tenía problemas para ella identificar su receta, o sea, que iba a estar ingiriendo de medicamentos, inhaladores, ¿sí? Y la paciente ingresa al hospital
¿sí? Con disnea y edema de miembros pélvicos. Dentro de sus antecedentes relevantes, la paciente no es fumadora, no consume alcohol, presenta hipertensión arterial sistémica, tiene diagnóstico de POC de 5 años previos con múltiples exacerbaciones e ingresos al hospital y un antecedente muy importante de que se ha expuesto a biomasa por cocinar con leña por 40 años. Ya en la exploración física presenta a su ingreso una tensión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca de 66, frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 36.5 grados centígrados, una oximetría con saturación de oxígeno de 68%, presenta insuficiencia yugular grado 1, tórax en tonel con disminución del murmullo vesicular generalizado, estertores crepitantes finos y sibilancias diseminadas. Su corazón está rítmico, su abdomen normal, miembros pélvicos con Godet dos cruces y neurológicamente presenta somnolencia resistente al tratamiento. Esto es que la paciente tenía condiciones para estar somnolienta, ¿sí? Entre ellas hipoxemia, hipercapnia, tenía hiponatremia y tenía hipoglucemia. Entonces, estos 4 factores se corrigieron paulatinamente y la paciente continuaba con somnolencia. Y entonces nos enfocamos para investigar la causa de la somnolencia, realizamos un eco hepático y nos arroja como resultado que tiene una cirrosis hepática en fases iniciales, pero ya tiene cirrosis hepática y ahora nos abocamos a buscar la causa de la cirrosis hepática y descartamos alcohol, descartamos los principales virus que generan cirrosis hepática, descartamos hepatitis autoinmune y no encontramos la causa de la cirrosis, por lo que correlacionamos cirrosis y EPOC. Bueno, esto puede ser deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Solicitamos niveles de alfa-1 antitripsina en sangre y se encuentran normales en el límite inferior, pero no los observamos bajos, lo que nos desanimó para continuar haciendo el escrutinio de serpinopatía tipo 1, pues solicitando el análisis del gen. Al tener entonces niveles normales, aunque en límite bajo, bueno, decidimos de todas maneras solicitar el gen para buscar mutaciones con genotipos Z. ¿Por qué? Pues porque la proteína alfa-1 antitripsina es de fase aguda y la paciente estaba en un estado inflamatorio. Tenía una neumonía muy severa, estaba en un estado inflamatorio y entonces el gen normal, ¿sí? Alcanza a subir un poco la alfa-1 antitripsina y por eso la observamos limítrofe, aunque inferior, pero limítrofe, ¿sí? Y solicitamos el gen y sucede de que fue positivo para la variante MZ. Entonces, la paciente tenía EPOC y tenía cirrosis hepática y tenía genotipo positivo MZ. La paciente finalmente falleció porque vean un corte de su tomografía pulmonar, ¿sí? Con imágenes en panal, o sea, una destrucción importante de su pulmón, ¿sí? Y ya no alcanzó a recibir reemplazo de proteína. No pudimos darle infusión del alfa-1 antitripsina por la severidad con que llegó al hospital, con una neumonía bastante severa. Caso clínico número 2 es un poco diferente. Aquí estamos hablando de una mujer, nuevamente, 45 años, que inicia con disnea de grandes esfuerzos. Ella acude
acude a revisión, ¿sí? A consulta, se le inician estudios de fisiología pulmonar, o sea, una espirometría, se le realizan varios estudios de función pulmonar, resultan normales, por lo que la paciente continúa con disnea y es vista por varios especialistas, la empieza a ver cardiología, reumatología, alergología, ¿sí? Diferentes especialistas, pasan 2 años y la paciente continúa con disnea y ahora ya son de medianos esfuerzos y finalmente es diagnosticada como disnea psicógena. La paciente es trabajadora del hospital y varios médicos coinciden de que puede estar fingiendo esa disnea para obtener incapacidades. Cuando revisamos a la paciente ya tiene cambios compatibles con EPOC. Les voy a pasar una imagen del ataque pulmonar donde tiene zonas de atrapamiento de aire. Entonces aquí hay otra imagen donde se ve atrapamiento de aire. 2 años después que la vemos, la paciente tiene cambios, después de 2 años tiene ya cambios compatibles con enfisema pulmonar. Sus estudios de fisiología pulmonar ahora ya se ven alterados, o sea, tiene cambios en la tomografía, tiene cambios en su espirometría y solicitamos niveles de alfa-1 antitripsina y resultaron bajos, ¿sí? Por lo que solicitamos la genotipificación del gen de SERPINA1 y resultó positivo con variante MZ. ¿Sí? Esta es la variante que afecta hígado, por lo que analizamos también el hígado y el hígado tiene esteatosis hepática. No tiene cirrosis, pero ya está en esteatosis hepática. ¿Sí? A esta paciente actualmente está con terapia de reemplazo de la proteína en infusión de la alfa-1 antitripsina, 60 miligramos por kilo de peso cada semana. Y la paciente está recibiendo su tratamiento y hay mejoría. Y hay mejoría también en su espirometría. O sea, no nomás es una mejoría sentida, sino que hay cambios en su espirometría. Bien, como un breve resumen, bueno, esta serpinopatía tipo 1, que anteriormente se le conocía como deficiencia de alfa-1 el tipo de herencia es autosómica recesiva y autosómica codominante. La recesiva es mucho más fácil verla o más frecuente verla en niños y la codominante en adultos. El problema es una mutación del gen de SERPINA1, que habíamos dicho que hay 7 tipos de serpinopatías. En cuanto a aspectos clínicos, bueno, en pulmón hay enfisema pulmonar, lo que lleva a los pacientes a EPOC, y el EPOC generalmente aparece en mujeres y hombres, ¿sí? Mujeres alrededor de 35 años, en hombres alrededor de los 45 años, y tiene que ver si eres fumador o no fumador. Si eres fumador, bueno, se acelera el daño y aparece más temprano el enfisema. Si no eres fumador, o sea, hay una distancia de 10 años entre fumar y no fumar, ¿sí? Para que aparezca el enfisema. En hígado, bueno, un gran problema es que desarrollen cirrosis hepática y posteriormente puedan desarrollar cáncer de hígado. En piel se observa paniculitis necrotizante y en vasos sanguíneos eh, puede haber granulomatosis con poliangitis. El diagnóstico, bueno, necesitamos hacer una correlación, ¿sí? De sus pruebas pulmonares, necesitamos determinar niveles de alfa-1 antitripsina y posteriormente genotipificación para saber si tiene o no
Cuando ya tenemos niveles disminuidos de alfa-1-antitrypsina, bueno, hay que solicitar el gen para saber si tiene alguna de las variantes para clasificarla con diagnóstico de serpinopatía tipo 1. En cuanto al tratamiento, generalmente se les da el reemplazo de la proteína del alfa-1 a razón de 60 miligramos por kilo en infusión intravenosa cada semana. Hay ensayos en progreso, ¿sí?, que no han concluido sobre terapia génica para serpinopatía tipo 1. Se está también intentando con rapamicina para disminuir el acúmulo anormal en hígado, y también se ha propuesto trasplante de pulmón y trasplante de hígado. En relación al aspecto médico de esta enfermedad, bueno, lo relevante es que aparece EPOC en jóvenes y, bueno, que pueden desarrollar cirrosis hepática y cáncer de hígado. Como conclusiones, podemos decir que EPOC por enfisema pulmonar puro se presenta en niños y generalmente con alelos nulos. ¿Sí? EPOC y cirrosis hepática es más frecuente observarla en el adulto e incluye una o dos variantes Z, del genotipo Z. Número 3. Siempre sospechar serpinopatía tipo 1 en un adulto joven con EPOC y cirrosis sin comorbilidades pulmonares o hepáticas. Número 4. Los niveles bajos de alfa-1-antitrypsina en sangre correlacionan con serpinopatía tipo 1, por lo que debe existir esta correlación fenotipo-genotipo. Y siempre solicitar el genotipo. Y por último, concientizarnos que es una enfermedad infradiagnosticada o con un diagnóstico tardío. Entonces, para llevarnos como una sola conclusión, esta enfermedad está subdiagnosticada, ¿sí?, y muchos pacientes con EPOC, sobre todo no fumadores o que no están expuestos a biomasa, debemos indagar si tienen serpinopatía tipo 1. Este es mi hospital, antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Jalisco, México, que tiene ya 230 años en funciones. Fue inaugurado o inició funciones en 1794. Muchas gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Pues bueno, de nueva cuenta, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión académica tan interesante. Creo que es un tema que muchas veces no se aborda de forma correcta o apropiada o a tiempo, y que es bueno que todos como médicos internistas tengamos esta información siempre presente, porque pues, somos los especialistas precisamente en encontrar esos diagnósticos que muchas veces son muy difíciles de realizar y que hay que contar con esa pues experiencia y ese sentido clínico que nos caracteriza. Y bueno, muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Pérez Aranda, que nos acompaña en esta noche. Gracias por la disponibilidad, por su tiempo y por querer compartir estos conocimientos de los cuales usted es experto. No sé si quiera saludar a la audiencia en esta noche. Sí, pues buenas noches a todos y muchas gracias por participar en la conferencia. Sí. Y bueno, creo que los casos clínicos que nos presentó son por demás interesantes, porque bueno, son casos reales, ¿no? No son nada más, artículos de revisión, ni mucho menos, sino pacientes que han visto como tal en el hospital. Entonces, a mí sí me interesa un poco saber un poco más de la paciente del caso clínico número 1, ¿no?, que nos comentaba que, bueno, persistía la somnolencia a pesar de tener un mejor tratamiento para
este tema del EPOC, que bueno, clínicamente uno hubiera pensado de primera instancia que era directamente relacionado con la exposición a humos, ¿no? En un momento dado, y pues yo creo que cualquiera quizás nos hubiéramos quedado con ese diagnóstico. Pero ¿qué los llevó a pensar que pudiera haber algo más de fondo, que tuvieran que investigar para poder llegar al diagnóstico de una serpinopatía tipo 1, doctor? Sí, gracias por la pregunta, doctora. En realidad fue muy interesante llegar al diagnóstico porque la paciente estaba somnolienta y tenía condiciones para estar somnolienta. Una vez que mejoramos las condiciones, no despertaba y fue que nos dirigimos al hígado, ¿sí? Y la paciente ya tenía cirrosis hepática y entonces estaba en encefalopatía hepática. Cuando dimos medidas antiamonio para esta encefalopatía hepática fue cuando despertó la paciente. Y entonces el siguiente paso fue abordar por qué tiene cirrosis, si no tenía condiciones o comorbilidades para cirrosis, y analizamos las principales causas virales, autoinmunes, alcohol, y eran negativas. Entonces correlacionamos, dijimos, bueno, cirrosis y EPOC por enfisema pulmonar, pues puede ser alfa-1 antitripsina, y nuestra sorpresa fue que los niveles estaban normales, pero en el límite inferior, y después haciendo una revisión, un análisis, eh, pensamos que como tuvo una variante en MZ, donde la Z es la patológica hepática y la M es la normal, pues alcanzó a elevar niveles, alcanzó a normalizar, aunque niveles bajos. Y fue que solicitamos el genotipo y fue positivo para la MZ. Entonces fue una sorpresa para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente, por tener tantos años de cocinar con leña, de estar expuesta a biomasa, pues no, jamás pensaríamos que tuviera deficiencia del alfa-1, y la somnolencia nos dio la pista para poder mirar al hígado. Y esa fue la sospecha. En realidad es un caso, bueno, fue muy interesante pues llegar al diagnóstico. Sí, claro, lo que siempre hemos dicho, ¿no? La clínica al final del día es súper importante para todos los médicos y sobre todo para poder llegar como con ese, como dirían coloquialmente, con ese feeling, ¿no? Para buscarle algo más al paciente cuando no queda totalmente claro, ¿no? Cuáles son las causas de la sintomatología. Y bueno, gracias por aclararnos ese punto, doctor Miguel Ángel. Le comento que estamos por el momento con más de 700 asistentes en línea, a los que tengamos en plataformas en vivo como también es Facebook. Bueno, y han empezado a llegar múltiples felicitaciones. Siempre agradecemos, hay demasiados médicos que están interesados en estas sesiones y que son, como siempre les digo, fieles a las mismas. Y bueno, le mandan saludos y felicitaciones desde prácticamente todas partes de la República Mexicana, desde Quintana Roo, Veracruz, Los Cabos, vaya, de muchos lugares. Y también aprovecho para comentarles que tenemos conectados médicos que están incluso en otros países, que no alcanzo a ver, pero ahorita les comento. México, como les decía, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala, por el momento. Y el doctor César Ochoa en particular, pues bueno, le mando también muchas felicitaciones y saludos. Gracias. Y Gracias. sí, también es nuestro fiel seguidor. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que se han generado en el chat, en la plataforma, ¿sí? Y nos pregunta la doctora Guadalupe Ramírez, ¿cuánto cuesta realizar un fenotipo y un genotipo aquí en Guadalajara? Bien, bueno, ya muchas empresas están haciendo genes, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros, a través de la Universidad de Guadalajara, en uno de sus campus, ¿sí? Hay una genetista una doctorada en genética que nos hace sin costo ese gen,
¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos niveles bajos de alfa-1 antitripsina sin estado inflamatorio, son mucho más confiables los niveles bajos y podemos solicitar el genotipo y lo hacemos a través del antiguo Hospital Civil, ¿sí? Por si podemos echar mano de ese mecanismo, ¿sí? Y podemos hacerlo sin costo, ¿verdad? Aunque el costo real no lo sé, pero es un solo gen, pues no debería ser tan costoso. En realidad no sé cuánto estén costando, pero pues podría costar, no sé, entre 5,000 y 10,000 pesos, ¿sí? Dependiendo las empresas. Pero bueno, a través de la universidad podemos solicitar el gen. ¿Sí? Sin duda en Guadalajara, pues eso puede representar una gran ayuda, pero por lo que entiendo, entonces se puede realizar pues prácticamente en cualquier laboratorio que ofrezca ese tipo de servicios como más especializados. Y con la alfa-1 antitripsina, ¿cualquier laboratorio nos la puede realizar? Sí, sí, ya la gran mayoría de laboratorios determinan alfa-1 antitripsina. Y si no, pues cualquier laboratorio puede tomar la muestra y enviarla a un laboratorio con más capacidad, pero la alfa-1 antitripsina es más común, es mucho más fácil y no es costosa. Sí, entonces diría que este sería como el primer estudio de tamizaje, dependiendo Sí, del contexto del paciente, como nos explicaba, que no estuviera en un estado inflamatorio agudo, ¿no? Como para poder orientar el diagnóstico, más la claro, clínica, ¿no? sí. Sí. Bueno, le manda saludos y felicitaciones la doctora Yolanda Rojas y bueno, su comentario, más que una pregunta, es muchas cirrosis que se han encontrado en la práctica clínica y que no definimos una causa, pues pudieran ser por esta situación, ¿no? Por una deficiencia de alfa-1 antitripsina y agradece la actualización y que faltarían estudios, pero como para el médico. Bueno, ese es su comentario, más que para el paciente, ¿no? Estar al día en estos temas. El doctor José Alfonso Espinosa también le felicita por la excelente plática y nos dice que su pregunta es, usted describe que el tratamiento es la aplicación de la alfa-1 antitripsina para corregir el problema pulmonar. ¿Este tratamiento puede influir en la cirrosis hepática? Y si no es así, ¿qué acciones se deben tomar? Bien, la proteína, sí, se prescribe a 60 miligramos por kilo de peso en infusión semanal, ¿sí? Y hay que entender que una vez que el daño hepático y pulmonar que ya se generó cuando nosotros recibimos al paciente, no son reversibles. Lo que sí podemos hacer es frenar la enfermedad, ¿sí? Que frene. O sea, es algo parecido cuando se usan monoclonales en artritis reumatoide, ¿sí? El daño que ya ocasionó no es reversible, pero se frena la enfermedad. Entonces frenamos la enfermedad, que no progrese, ¿sí? Sería muy diferente si estuviéramos al nivel de Inglaterra, en donde Inglaterra ahorita lleva un protocolo de 100,000 genomas en recién nacidos, genomas completos en recién nacidos. Y entonces, desde recién nacidos saben si tienen mutaciones para alfa-1 antitripsina, ¿sí? Y se tomarán medidas preventivas. Y entonces es posible que estos niños, ¿sí? Diagnosticados nunca presenten enfisema pulmonar ni cirrosis. Eso sería a futuro, ¿sí? Claro. Cosa que estamos un poco alejados de eso, pero nosotros más bien diagnosticamos cuando ya la enfermedad está en cierto avance, en cierto proceso de daño. Sí, claro. Y podemos intervenir para que no progrese el daño, ¿verdad? Eso es. Sí, sí, sobre todo como dice el enfoque que bueno, muchas veces tenemos nosotros, pues claro, es medicina del adulto, ¿no? Y ya
Claro. diagnosticarlas en algún momento dado y, pues, como bien comenta, frenar la evolución o el rápido desarrollo de las complicaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor. El doctor Francisco Zambrano de la Ciudad de México también nos acompaña siempre. Muchos saludos, doctor Francisco. Y también le felicita y su pregunta es, siendo la antitrombina también un inhibidor de proteasa, ¿puede coincidir la alteración genética con la alfa-1 antitripsina? Bueno, es que es la misma familia. De hecho, la tercera presentación clínica es una mutación puntual que es muy rara, que es una enfermedad, una presentación ultra rara, en donde un cambio de un aminoácido genera que la proteína se conforme, su conformación cambia un poco y adopta acciones de antitrombina 3, por eso hay un sangrado excesivo y generalmente fatal, porque no es tan fácil llegar al diagnóstico de que es una mutación por alfa-1 antitripsina. ¿Sí? Entonces, son proteínas. De hecho, en una de las diapositivas pongo las imágenes, representaciones tridimensionales del alfa-1 antitripsina y de la antitrombina 3 y son muy parecidas. Entonces, al ver una mutación y cambia la conformación de la proteína, adquiere función de antitrombina 3 porque son del mismo grupo de serimproteasas, ¿verdad? Ok. Muy bien, doctor, creo que quedó bastante resuelta esta duda. Y a través de Facebook nos pregunta la doctora Zúñiga eh, dos situaciones. Una, y creo que lo explicó bastante bien, pero bueno, para que nos quede perfectamente claro, ¿no? En la audiencia, la tipificación se hace en muestra de sangre o con biopsia, esa es la primera duda, y si recomienda estudiar a los pacientes cuando tienen una variedad de enfisema más de tipo buloso o enfisema en general a una edad temprana. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, los pacientes que presentan enfisema pulmonar, sobre todo jóvenes y no fumadores, y además que no se exponen a biomasa, pues son de alta sospecha, ¿verdad? Y para genotipificar se utiliza leucocitos, una muestra de sangre, ¿verdad? Y de leucocitos ahí se aísla el gen, ¿verdad? Y ya se hace el análisis genómico muy específico de un gen, ¿sí? Entonces, jóvenes con enfisema pulmonar sin comorbilidades, pensar en alfa-1 y pensar también algunos otros tipos que llevan al paciente a fibrosis pulmonar, ¿verdad? Pero en el adulto es muy común observar la cirrosis. Entonces, en el caso número 2, sí, esa paciente fue diagnosticada como disnea psicógena y estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Y estaba empeorando su disnea. Entonces, ella no estaba en un estado agudo, le pedimos alfa-1 en sangre y salió baja, niveles bajos. Entonces, allá genotipificamos y tiene la variante MZ que los lleva a cirrosis y solicitamos estudios de hígado y presenta ya hígado graso. El siguiente punto es cirrosis y a ella sí le estamos dando infusión semanal, ¿sí? Y el proceso de cirrosis frena, o sea, se queda en esteatosis y queremos ver más adelante qué tanto pueden, si mejora o no la esteatosis hepática. Pero con que ya no desarrolle cirrosis, creo que es una ventaja y frene el daño pulmonar. Sí, por Entonces, en supuesto. resumen, jóvenes con enfisema pulmonar hay que sospechar, ¿verdad? Tomar niveles sería el primer paso.
Muy bien, doctor. Perfectamente claro, muchas gracias. Y bueno, ahorita que abordó este punto en cuanto al tratamiento, ¿está disponible a nivel institucional? ¿Es difícil de conseguir? Si se maneja algún paciente de forma externa, ¿es accesible en todos los sentidos, ya sea de conseguirlo o de costos? Bueno, nosotros estamos en un hospital público, no tenemos la proteína en el cuadro básico. El IMSS sí lo tiene, ¿sí? Y el IMSS puede proporcionar, comprar la proteína. Entonces, los costos pues son semejantes a una quimioterapia, son altos, ¿sí? Pero el IMSS sí lo tiene disponible. Entonces, en México, bueno, tenemos una empresa, Behring, Laboratorios Behring, que proporciona la enzima, ¿sí? Y hay un segundo laboratorio que está en proceso de ingreso a México, que es Grifols, que tiene albúmina y tiene gamma globulina hiperinmune, algunas otras proteínas, que está en proceso de ingresar. Entonces, nosotros ahorita estamos consiguiendo la proteína a través de Behring, Laboratorios Behring, ¿sí? Ujú. Y bueno, sí, el seguro, el anterior seguro popular, bueno, entraba como gasto catastrófico, ¿sí? Ujú. Pero Sí, una opción es el IMSS, ¿sí? sí, claro. Sí, bueno, pero de alguna manera es bueno saber que hay disponibilidad, ¿no?, del tratamiento, Sí. buscar las alternativas, sobre todo hay de tipo más burocrático, pero bueno, existe esa accesibilidad al tratamiento. Muchas gracias, doctor. La doctora Irma Archundia, desde Quintana Roo, también siempre nos acompaña. Saludos, doctora Irma. Y bueno, su pregunta es, además de felicitarle, ¿usted nos recomendaría determinar la elastasa de neutrófilos en el abordaje de este tipo de pacientes? Bueno, no se hace esto de rutina, sería más bien con fines de investigación. Saber, o sea, si hubiera teóricamente la tasa baja, bueno, en sangre, pues mis posibilidades de tener enfisema se reducen bastante, ¿sí? Ujú. No se solicita de rutina, ¿sí? Más bien, algunos grupos de investigación la determinan, pero al parecer es más importante su contraparte. ¿Quién va a inhibir a esta enzima? Por eso se enfoca mucho de las baterías al alfa-1 antitripsina. Pero sí es interesante saber qué está pasando con la elastasa, ¿verdad? Ok, sí, pero como bien comenta, ¿no?, ir quizás más al fondo del problema para hacer el diagnóstico. ¿Sí? El doctor Efraín del Ángel también le felicita, excelente sesión, y quisiera que nos puntualizara, un poquito más, porque su charla ha sido perfectamente clara, pero de repente pues son temas como que no dominamos tanto, ¿no? Y él nos pregunta, ¿cuál sería el mecanismo etiopatogénico por el cual la deficiencia de alfa-1 antitripsina causa la cirrosis hepática? Bueno, la variante Z genera una proteína mal plegada, ¿sí? Y se empieza a almacenar de manera patológica. En lugar de ser exportada esta proteína, se empieza a almacenar en hígado, ¿sí? Y, y todo por la mutación que genera un mal ensamblaje de la proteína. Entonces, comentaba que es algo parecido a cualquier enfermedad por atesoramiento, ¿sí? Y como sabemos, las proteínas no se almacenan. Entonces, cuando se almacenan, producen daño. Y como se produce en su gran mayoría en el hígado, bueno, lo va dañando y va pasando desde hígado graso hasta cirrosis, ¿sí? Es un mal plegamiento de la proteína y se almacena de manera patológica, esa sería la respuesta.
Ok, doctor, pues muchas gracias. Más que claro. Y bueno, la doctora Zoila Morales nos pregunta, ¿cuál se considera que sería la sobrevida si no tiene un paciente un tratamiento, bueno, obvio, un diagnóstico a tiempo y un tratamiento apropiado? Bueno, es- hay una estimación en la edad de si la enfermedad aparece siendo adulto joven, sí, pueden llegar a vivir 60 años, por ejemplo. Sí, depende de la severidad de la mutación y si está expuesto o no a biomasa o es fumador. Cuando son fumadores y tienen la mutación, bueno, aparece más tempranamente, ¿sí? Y los daños son más, o sea, se van acumulando, entonces te va restando vida, ¿sí? A final de cuentas. Entonces, se puede decir que una variante MZ pueden llegar a vivir 60 años, incluso un poco más, si no son fumadores. Pero si fueron fumadores o estuvieron expuestos a biomasa, puede ser que no lleguen a los 60 años. Depende Ujú. ya de los factores ambientales, de la exposición que yo agrego de daño a mi pulmón, todo suma para que sea la presentación más acelerada, más severa, ¿verdad? Sí, claro, como todo en la vida, es multifactorial, ¿no? Sí. Y bueno, le comento que la doctora Rosalía García Peña, desde Toluca, también eh, siempre presente en nuestras sesiones académicas, le felicita por la ponencia que ha sido muy puntual y muy didáctica. Y su pregunta es, en los niños con deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿cómo se puede prevenir ese daño pulmonar y hepático? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es el mismo que en el adulto? Sí, es el mismo. Se tiene que dar infusión de la proteína y se está ensayando terapia génica, porque la Ujú, terapia génica vendría a solucionar la mutación para que la proteína se esté produciendo normalmente y pueda ser exportada a sangre, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos ahorita disponible, pues, es el reemplazo de la proteína, ¿verdad? Así como enfermedades también enzimáticas que aparecen en niños, se les da reemplazo enzimático. Aquí se sí, les da claro. la proteína. Y Ujú, bueno, en un futuro esperamos con la edición de genes que se puede reparar el gen, ¿sí? ujú. Entonces, por ahí hay algún protocolo ya eh, para terapia génica de alguna variante específica, ¿sí? Porque hay muchísimas variantes. Entonces, por ahí van los protocolos de investigación, ¿verdad? Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, desde Facebook nos acompañan muchos médicos y entre ellos el doctor Álvaro Vega Tobón, que también le manda muchos saludos, que seguramente lo ubica De perfecto desde Veracruz, Puebla. sí, Por ahí anda el doctor. Así presidente es, de AMAFAC. así es correcto. De ataxia de Freddy. Frederick. Otra cosa Exactamente. importante, ¿sí? Si esto es muy severo, por ejemplo, el de la niñez, sí, una opción es trasplante del hígado. Y, y se supone que si el niño desarrolla cirrosis, obviamente tiene enfisema también, enfisema severo y daño Claro, a los dos órganos. Entonces, también se tiene considerado como una opción el trasplante de hígado y trasplante de pulmón. ¿Sí? Que claro. sería, si yo trasplanto un hígado normal y que tenga el gen de alfa de serpina 1, va a estar produciendo normalmente la proteína y entonces, pero no ataco yo el enfisema, pues necesitaría trasplante de pulmón, ambos. Y si se Claro. hacen ambos y son exitosos, y aunque son pues a largo plazo también costosos, bueno, eso sería una solución
una solución mientras la terapia génica sea efectiva. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, sin duda. Este tipo de pacientes serían los mejores candidatos, ¿no? Para estos tratamientos. Y bueno, como siempre vemos al experto y queremos hacerle más preguntas, que digo, está un tanto relacionada, aunque no es tan específica, pero bueno, la doctora Aguilar le pregunta, si un paciente cursa con encefalopatía hepática, sin haber llegado todavía a la cirrosis hepática, como médico internista, ¿cuál sería el tratamiento que nos sugiere? Y por supuesto le felicita por su ponencia. Bueno, si ya tiene cirrosis hepática por deficiencia de alfa-1 antitripsina, pues las medidas habituales antiamonio, ¿sí? Es muy semejante a un cirrótico por alcohol, ¿no? Entonces, durante su proceso de cirrosis, pues pueden tener ingresos a los hospitales por encefalopatía, se les da sus medidas antiamonio, mejoran y se egresan, ¿sí? Entonces, pues yo creo que un tratamiento habitual, estándar, antiamonio es suficiente, pero bueno, ya estando en cirrosis, un paciente pues obviamente se complica la sobrevida del paciente aunque le demos la enzima. Digo, perdón, la proteína, la alfa-1, ¿sí? No vamos a ver regresión de la cirrosis, ¿sí? Entonces Ok, sería más bien medidas paliativas, ¿verdad? sí, claro, sí. Y bueno, les comento que estamos en este momento en la sesión, como les decía, con prácticamente casi 800 asistentes en ambas plataformas y por el momento no veo ya ninguna otra pregunta, solamente saludos y felicitaciones. Eso incluye también a la doctora Elbella, que le felicita por su excelente ponencia y bueno, no sé, no hay, insisto, otra pregunta. No sé si quiera, doctor Miguel Ángel Pérez, dejarnos algún mensaje final, algo que debemos de recordar o tener siempre en mente como médicos de primer contacto, como médicos internistas, para estar atentos a la sospechar este tipo de enfermedad en los pacientes. Sí, bueno, las manifestaciones pulmonares son más predominantes que las manifestaciones hepáticas. La cirrosis puede ser muy silenciosa, pero es muy expresiva clínicamente la manifestación pulmonar. Entonces, si yo realizo una espirometría y empiezo a ver problemas o realizo un ataque pulmonar y veo que en el ataque ya se está reteniendo aire y esto correlaciona con enfisema, pues el siguiente punto sería niveles de alfa-1 antitripsina. Sí, y si están bajos, bueno, entonces ahora sí solicitar el gen para genotipificar, ¿sí? Y enfisema pulmonar en jóvenes, siempre sospechar o tenerlo en mente, deficiencia de alfa-1 antitripsina, que ahora se llama serpinopatía tipo 1, ¿sí? Incluso, y más si son no fumadores, y entender que esta enfermedad está infradiagnosticada, ¿sí? O bien hacemos diagnósticos tardíos, porque en el primer caso hicimos un diagnóstico tardío, ¿sí? Sí, claro. Pero tenerlo en cuenta que las enfermedades hereditarias se presentan en niños en un 50% y el otro 50% se está presentando en adultos. Están expresándose clínicamente en adultos. Entonces, no perder de vista que podemos estar frente a una enfermedad hereditaria de presentación tardía. García. Ok. Ese sería, Bueno, y a mí me generaría una última pregunta. Si detectamos entonces en un paciente este tipo de enfermedad, ¿sería indicado hacer un estudio genético para el resto de la familia o no? claro que sí, ¿verdad? Porque
eh, se tiene que hacer el abordaje de toda la familia para saber el tipo de transmisión que tiene, ¿sí? Y saber qué afectados hay. Porque esto, como es heredable, bueno, va a haber descendencia enferma, ¿sí? Y pues haciendo prevención como medicina personalizada, ¿sí? Medicina de precisión, pues si tuviéramos genes a la mano en nuestra práctica diaria, sería mucho más fácil poder detectar y dirigir la solicitud. Esto se supone, se tiene un cálculo que en el 2030 estaremos ya en esa posibilidad de poder solicitar un gen en la cama del paciente, ¿sí? De decir, este paciente califica para tal enfermedad hereditaria, vamos a solicitar el gen, así como solicitamos una biometría hemática, ¿sí? Y los estudios que viene realizando Inglaterra van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque ya hicieron un estudio de 100,000 genomas completos, y ahora están haciendo uno de 500,000 genomas, en los cuales 100,000 es en recién nacidos, y van a seguirlos. Nos va a dar mucha información ese estudio. ¿Por qué? Porque quizás en un futuro sea más importante hacer un genoma completo de un recién nacido que un tamizaje, ¿verdad? Claro, sí, Neonatal. sí, por supuesto. Y justo en este momento que nos hace este comentario, doctor, ya casi estamos por terminar, pero bueno, nos llega otra pregunta de última hora, también de la doctora Irma Chundia, en ese sentido. ¿Hay algún estudio del costo-beneficio de realizar ese tamizaje neonatal ampliado para esta enfermedad? Bueno, creo que no existe un estudio así como tal, ¿sí? Pero en Inglaterra dice que le sale más barato saber desde recién nacido si tienes una enfermedad hereditaria, una enfermedad congénita, a esperarte a que vaya evolucionando la enfermedad y después pueda ser hasta tarde por hacer intervención. Claro. Entonces, eso es hacer prevención, ¿sí? Ujú. Creo que va a ser menos costoso. A pesar de que un estudio de genes puede ser costoso, ahorita se dice que cuesta alrededor de $1,000 un genoma completo, ¿sí? Ujú. Pero está la promesa de que los nuevos secuenciadores para análisis de genes abaraten a $100 un genoma Claro. completo, y entonces ahora sí va a ser accesible a mucha población poder hacer este tipo de exámenes, este tipo de genes, ¿sí? Sí, Que es la medicina va hacia allá, ¿sí? claro. Y lo interesante, bueno, es saber incorporarlo a la clínica, ¿sí? Ujú. Y poder solicitar genomas completos o paneles de genes o genes individuales, o bien exomas clínicos, o sea, todas las opciones que tengamos en la cama del paciente. Eso en un futuro, digo, va a ser muy interesante Ujú. llegar a ese punto. Sí, pues qué interesante porque nos han tocado muchas cosas nuevas. Yo creo que cada generación dice lo mismo, pero bueno, estaremos en espera de que esto se haga más accesible, ¿no? Y para, como bien dice, para la población en general, ¿no? Y bueno, estaremos al tanto de las noticias que se generen en ese sentido. Y bueno, no tenemos ninguna otra pregunta ya, ni en plataforma de Facebook, ni en la del Colegio de Medicina Interna. El doctor, bueno, de verdad nos ha dado una magnífica ponencia. Creo que ha sido por demás un momento de enseñanza y de aprendizaje para todos los que estamos conectados en esta noche. Y de verdad le agradecemos muchísimo su participación. Y por supuesto que está vigente la invitación para que nos acompañe y nos comparta sus conocimientos en el próximo Congreso Nacional de Medicina Interna que tendrá lugar en la ciudad de Monterrey,
donde este tema de las serpinopatías lo podremos abordar de una forma un poco más amplia, ¿no? Porque este es como una probadita es solo una de las muchas, ¿no? Quizás la más frecuente, pero bueno, hay todavía mucha, como dirían coloquialmente, mucha tela de dónde cortar, doctor. Así que, sin duda, lo esperamos en Monterrey y bueno, seguiremos interesados en este tema tan interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y estoy a sus órdenes en medicina interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias a todos los médicos, todos los colegas que nos han acompañado en esta noche. Los esperamos la próxima semana en nuestra sesión semanal. Hablaremos de colesterol LDL, más allá de lo que solito puede significar, y nos acompañará el doctor Andagaray para impartirnos esa ponencia. Y bueno, que tengan muy buenas noches, que descansen. Nos vemos pronto.